Michoacán estuvo nuevamente en llamas después de por lo menos 26 bloqueos que paralizaron buena parte del estado. El despliegue de un operativo militar logró la detención de 12 integrantes de una de las principales células del cártel Jalisco Nueva Generación, la de los Guerreros, responsable de buena parte de la violencia y de las extorsiones en Tierra Caliente. Y se trata de uno de los principales golpes que ha recibido esta organización criminal en el estado. Hubo 12 detenidos, entre ellos la hija y la pareja del líder de la organización, este hombre apodado el Tío Laco, uno de los principales líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. El Tío Laco logró escapar del cerco militar, está siendo perseguido por las autoridades. En Michoacán, donde han sido trasladados 1.100 militares en los últimos días, es uno de los centros neurálgicos, usted lo sabe, de la violencia, la extorsión y la narcopolítica. Las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador Ramírez Bedoya están presentes y están por caer judicialmente, no lo olvide usted. La operación militar está tratando de romper en las últimas semanas las tramas de complicidad, violencia y extorsión. Y este, a pesar de que no se logró la detención del Tío Laco, ha sido de los golpes más fuertes, más duros que ha recibido el crimen organizado en el estado de Michoacán. Michoacán amaneció este miércoles bajo fuego. Desde las primeras horas del día, al menos 24 narcobloqueos se registraron en los municipios de Zamora, Zacapu, La Piedad, Chilchota, Tanguato, Ecuandureo, entre otros. El común denominador fueron vehículos incendiados que obstruyeron el tránsito, sobre todo en tramos carreteros de la entidad. Ahí se ven los plomazos, donde a este pobre conductor le dejaron caer unos plomazos, le quitaron la llave y miren cómo dejaron acá. El autobús todo desmadrado, a punta de plomazos y la llanta ponchada. La violencia derivó de un operativo encabezado por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y la Armada, quienes realizaron una operación de precisión en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, de los municipios de Tanguato y Ecuandureo. Fueron los trabajos de inteligencia central militar que permitieron ubicar a Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Laco, jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación, quien presuntamente escapó durante esta movilización encabezada por el ejército en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio. En primera instancia se detuvo a 9 integrantes de esta organización criminal, entre ellos a Marisol Guerrero y Lourdes, hija y pareja sentimental de Tío Laco, respectivamente. Más tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que se logró la captura de 3 personas más, con lo que suman 12 aprehendidos durante esta operación. Les aseguraron 2 inmuebles, 64 vehículos, 16 armas de fuego, aditamentos, lanzagranadas, 8 artefactos explosivos, cartuchos, cargadores, equipo táctico, entre otras cosas. Los detenidos fueron trasladados en helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para después ser puestos a disposición de un juez. Heraclio Guerrero Martínez, el Tío Laco, sigue libre controlando actividades ilícitas en Michoacán y Jalisco, así como organizando ataques violentos contra grupos rivales y autoridades, como aquella agresión contra elementos de la Guardia Nacional, ocurrida el 22 de febrero pasado, fecha en que fue abatido su jefe Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Con información de Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Bueno, ¿y por qué es tan importante el objetivo? Este señor, el Tío Laco, el líder de los Guerreros en directamente en Michoacán, que es una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, Tío Laco, como lo conocen sus cercanos, es nada más ni nada menos que uno de los hombres más cercanos a Nemesio Ceguera. Fue el hombre más cercano a Nemesio Ceguera y dicen que fue uno de los principales responsables en los operativos que hubo para abatir a varios militares, a varias personas de la Guardia Nacional el día que cayó Nemesio Ceguera. Es un hombre que tiene todavía mucha fuerza, pero bueno, sin lugar a dudas sufrió un duro golpe para tratar de desmantelar esta célula criminal conocida como Los Guerreros, que es el grupo operativo del cártel Jalisco Nueva Generación.
esta es su historia. Tras la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, comenzaron a surgir nombres de posibles sucesores, entre ellos el de Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco. Es padre de Rubén Guerrero Valadez, alias el Láminas, quien murió junto al Mencho durante el operativo militar en febrero de 2026. Tras la muerte de su hermano Javier Guerrero Martínez, abatido en 2011, el Tío Laco se convirtió en el líder de los guerreros. Célula delictiva vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia principalmente en los límites entre Michoacán y Jalisco, particularmente en la comunidad de Tinaja de Vargas, municipio de Tanoato. Informes de inteligencia del ejército mexicano señalan que Heraclio Guerrero tiene una importante capacidad financiera y que su principal actividad está relacionada con el robo de combustible. Se le atribuye ser, junto con su sobrino identificado como Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, el autor intelectual del asesinato de Enrique Hernández Salcedo, ex líder de las autodefensas en la región del Bajío michoacano. Homicidio ocurrido el 14 de mayo de 2015 en el centro de Yurécuaro. Además, en marzo de 2025, presuntamente habría encabezado un ataque contra fuerzas federales en el municipio de La Barca, en el que fallecieron 3 elementos del ejército y 2 de la Guardia Nacional. Por más de una década, el Tío Laco ha sido buscado por fuerzas federales. En noviembre de 2023 logró evadir un operativo mientras celebraba los 15 años de su hija, luego de que presuntamente fuera alertado por integrantes del grupo que lo protegen en Tinaja de Vargas. Federico Anaya, Azteca Noticias. Bueno, hay que insistir que este es uno de los principales personajes relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación, con operación entre Michoacán y el Estado, el propio Estado de Jalisco, y la desarticulación. Él logró escapar, pero la célula, la parte principal de su célula, ha quedado desarticulada. Relacionado con todo esto, durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Buenos Aires, el director de la DEA, Terry Cole, calificó a Omar García Harfuch como un socio de confianza y buen amigo de los Estados Unidos. Ayer se lo platicaba, destacando sus casi 2 décadas. Es muy interesante porque destacó las 2 décadas de servicio público, su inicio desde la Policía Federal hasta la Secretaría de Seguridad, ahora con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, y su valor, dijo, al enfrentar amenazas globales del narcotráfico. Así lo dijo. Secretary Harfuch understands the threats we face globally together. Transnational criminal organizations traffic deadly drugs, spread violence, corrupt institutions, and destroy families. They operate across borders and exploit every weakness. Confronting them requires strong intelligence. Tiene razón, Terry Cole, tiene razón. García Harfuch es, para la sociedad, para Estados Unidos, un socio confiable con autoridades civiles, como lo es el general Ricardo Trevilla con las instancias militares de los Estados Unidos. Esa es la base, estos 2 hombres, es la base de la cooperación que puede tener en seguridad México con Estados Unidos. Se dice que de repente la DEA o las autoridades de Estados Unidos tienen un doble lenguaje. Puede ser, pero en realidad tienen 2 vías, tienen 2 estrategias que están muy claras, enmarcadas en una estrategia global. Por una parte están todos estos golpes que puede dar la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad, la inteligencia que deviene de las áreas civiles o de las áreas militares. Pero por otra parte están las decisiones políticas. La decisión de desmantelar las redes de complicidad y protección de políticos y funcionarios es una decisión política, es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo. Y ahí está el conflicto que parece irresoluble en la actual posición del gobierno federal, cuando por presiones internas se ejerce una protección contra personajes como Rocha Moya, contra Andy, contra Marina del Pilar, contra Ramírez Bedoya y contra muchos otros que son objeto de acusaciones de la propia Unión Americana. La protección política que existe
contra el círculo, vamos a llamar así, de López Obrador y esta gama de funcionarios, es lo que impide aquilatar en toda su magnitud, los golpes de seguridad que se han dado, los golpes que se le han dado al crimen organizado en los 2 últimos años. No es un doble lenguaje, son 2 vías, son 2 cartas. La de la cooperación por una parte, la de la presión legal, económica, financiera y de seguridad por la otra. Hay que tener muy claro algo, Estados Unidos no va a cejar en la búsqueda de las rupturas de las políticas de protección, de las rupturas de las redes políticas de protección. Y vienen, Viviana, más solicitudes de detención más temprano que tarde. Bueno, y precisamente hablando de más detenciones y más situaciones de este tipo, el caso del contraalmirante Fernando Farías Laguna sigue generando debate ante las diferentes versiones sobre su entrega a México. Lo cierto es que su futuro arribo a México parece no será la respuesta a lo que tendría que ser una pregunta esencial. ¿Quién protegió la red de contrabando de combustible y por qué nadie quiere investigarlo y por qué nadie quiere dar las cabezas? Buenos Aires, 40 conferencia antidrogas de la DEA. Jefes policiales de más de 100 países y en medio de todos ellos, una gestión que puede cambiar el caso más explosivo de corrupción en México, la entrega del contraalmirante Fernando Farías Laguna. La defensa de Fernando Farías confirmó a este espacio que Argentina ya autorizó su deportación y que fue Estados Unidos, sí, Washington, quien intervino para conseguirla en presencia del secretario Omar García Harfuch. La condición, que México garantice su integridad física, sus derechos humanos y sus garantías procesales. Escúchelo bien, una potencia extranjera pidiendo garantías para que un marino mexicano no muera en su propio país. ¿Exagerado? Los muertos dicen que no. Alrededor de esta trama hay 8 fallecidos, 6 homicidios, un supuesto suicidio y un supuesto accidente. Sergio Carmona, el rey del huachicol, acribillado tras acercarse a la DEA. El contraalmirante Guerrero Alcántar, ejecutado en Manzanillo después de denunciar por escrito ante el propio Ojeda Durán la red de sus sobrinos, los hermanos Farías. Y ojo con el dato, 5 de esas muertes ocurrieron ya en la gestión del actual secretario de Marina, Raimundo Morales. ¿Y de qué se les acusa? Buques cargados de diésel llegaban de Estados Unidos disfrazados, en papel, de aditivos y lubricantes. Millones de litros, miles de millones de pesos evadidos. Pero aquí la pregunta incómoda, ¿de verdad 2 marinos podían mandar sobre puertos, aduanas, Pemex y navieras? ¿Ellos solos? La propia investigación reconoce empresarios, agentes aduanales, funcionarios, el dinero, las gasolineras, los protectores políticos, pero nada de eso está aclarado. En el expediente, 2 testigos declaran que el capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, el capitán Sol, el presunto enlace de los hermanos Farías en las aduanas, presumía que los embarques se destrababan con una frase: es tema de Andy, el hijo del expresidente. La Fiscalía General de la República salió a decir que no tiene pruebas con fuerza legal para investigarlo. Pero atención, no negó que los testimonios existan. Y a ninguno de los políticos mencionados lo han citado a declarar. Aunque Andy, que ya no tiene visa, dice tener la conciencia tranquila. No estoy relacionado con ninguna actividad delictiva. Y ahí, pues, el primer juez es la conciencia. Yo estoy muy tranquilo sabiendo que no estoy involucrado en nada de eso. Sin embargo, pues mentira que no mancha tizna. Mientras tanto, este mismo miércoles un juez tumbó por una falla procesal de la propia Fiscalía la orden de captura contra ese mismo Capitán Sol, el operador de los sobornos. 1.750.000 pesos por buque, sigue prófugo y sin orden ejecutable. Traer a Farías Laguna será una foto, un éxito policial, pero la verdadera pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién protegió la red? ¿Quién se quedó con el dinero? ¿Y por qué nadie quiere investigarlo? Azteca Noticias. Y relacionado con todo esto, se encontró otro enorme centro de almacenamiento de combustible ilegal en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco. Es una instalación que está inevitablemente relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación y que tiene enorme poder en toda esa zona y en particular en ese municipio.
Más allá de los discursos politiqueros, el negocio del huachicol sigue y se acentúa en diversas regiones del país. La Fiscalía General de la República confirmó el aseguramiento de 2 inmuebles en Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, en Jalisco. El hallazgo puso al descubierto una enorme infraestructura utilizada para el almacenamiento y manejo ilícito de hidrocarburos dentro del área metropolitana de Guadalajara. Tan solo en Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, elementos de la Fiscalía General de la República, Seguridad y Protección Ciudadana, en colaboración con la Defensa, localizaron 30 tractocamiones, 21 pipas, 6 tanques, 26 contenedores, 18 frank tanks y decenas de cilindros y bidones. También fueron asegurados cerca de 3.800 litros de líquidos, además de maquinaria especializada para analizar las características del combustible. Tan sofisticada era su infraestructura ilegal que localizaron analizadores de azufre, densímetros, espectómetros y equipos para medir el punto de inflamación y destilación. Es decir, no se limitaban a guardar combustible, sino que contaban con herramientas especializadas para revisar y trabajar el producto. De acuerdo con las autoridades, la investigación comenzó tras una denuncia anónima que alertó sobre el supuesto trasvase y almacenamiento clandestino de hidrocarburos. Mientras que en Ciudad Sol, en Zapopan, se aseguraron 21 laptops, un arma corta, 4 discos duros, una tableta, 19 memorias USB y 3 vehículos. La Fiscalía General de la República busca identificar qué grupo operaba esta red de robo de combustible y qué personas o empresas están detrás de una infraestructura que por su tamaño movía una gran cantidad de litros de combustible. De acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, Jalisco se ubica en el segundo lugar nacional en robo de combustible. Tan solo en el primer trimestre de 2026 se aseguraron 578 tomas clandestinas en la entidad, es decir, 27.6% más que en el mismo periodo de 2025. Y hoy la presidenta, los medios, los youtubers de Jesús Ramírez, esos que dicen que no existen pero que están todas las mañanas en las mañaneras, dieron enorme difusión a la detención en Bolivia, acusado de golpear a su pareja, de un personaje que está relacionado con un medio muy crítico del gobierno que se llama La Derecha Diario. Bueno, lo ponen como el ejemplo moral de la ultraderecha. Lo cierto es que nadie conoce en México al detenido, pero sí, por supuesto, cometió algún delito, tiene que ser procesado, tiene que cumplir con la justicia, sobre todo si golpeó a su mujer y que cumpla su condena. Pero ¿por qué lo quieren relacionar con la ultraderecha y con los opositores al gobierno cuando nadie sabemos quién es este sujeto, Jorge? Sí, lo que llama la atención es el doble rasero. En Morena hay legisladores, presidentes municipales, jueces que son integrantes de La Luz del Mundo, la organización de Nazón Joaquín. Este supuesto se llama líder espiritual que está condenado en Estados Unidos a 16 años de prisión por violación y tráfico de menores, entre varios otros delitos. Y ahora está por comenzar en septiembre, otro proceso en su contra en Nueva York. Uno de sus más fervientes defensores es Emanuel Reyes, que luego de varios cargos en los gobiernos de Morena y en el Congreso, donde fue incluso senador, busca ahora ser candidato a presidente municipal de León. Nadie en Morena los critica, ni tampoco los investiga en México la Fiscalía General de la República. Es Emanuel Reyes y son muchos otros. No hay una investigación seria contra Nazón Joaquín. Es así, es la ultraderecha y actúa con apoyo del gobierno. Bueno, tan actúa con apoyo del gobierno que hasta hace un tiempo le prestaron Bellas Artes y le encabezó el homenaje nada más y nada menos que Martí Batres, que en ese momento era jefe de gobierno de la ciudad, para homenajear a un violador de menores, como el señor, de alguna forma hay que llamarlo, Nazón Joaquín. Desde una cárcel de Estados Unidos, Nazón Joaquín García sigue siendo el líder de la iglesia La Luz del Mundo. A pesar de ser un depredador sexual sentenciado, mantiene su poder mesiánico. Se siguen aplicando los dogmas sectarios que permitieron en el pasado que mujeres y menores pudieran ser víctimas de delitos sexuales por parte de su líder espiritual y su círculo cercano. Hoy algunos de sus fieles, creyentes del apóstol de Jesucristo, como llaman a Nazón, tienen poder político, forman parte de Morena y hasta buscan nuevos cargos. Es el caso del senador de la República, Emanuel Reyes Carmona,
quien aspira a ser alcalde de León, Guanajuato. Cuando su líder moral fue capturado en junio de 2019 en Estados Unidos, acusado de decenas de cargos de delitos sexuales contra menores, lo defendió públicamente. Aseguró que todo era una calumnia. En 2023, en una entrevista con Julio Astillero, siendo diputado de Morena, aceptó formar parte de la Luz del Mundo. ¿Eres parte o no eres parte de la Luz del Mundo? Soy cristiano y... ¿De la Luz del Mundo? Sí, por supuesto, claro. Sí, por supuesto, si eres miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo. Así es. Pero el discurso cambió. Hoy, en busca de la presidencia municipal leonesa, asegura que es solo simpatizante de la Luz del Mundo. Pero en mayo de 2019, un mes antes de la captura de Nazón, pagó de su bolsa 7,000 pesos para hacerle un homenaje junto con otros 35 diputados federales en el Congreso de la Unión. Ahora, olvidando su pertenencia a la secta religiosa, Reyes Carmona quiere seguir su carrera política, esa que le permitió convertirse en senador como suplente nada menos que de Marcelo Ebrard, lo que revela su cercanía con el actual secretario de Economía. Quien negó nexos con el apóstol de la Luz del Mundo fue Martí Batres, el director general del ISSSTE, que en mayo de 2019 asistió al cumpleaños 50 de Nazón Joaquín en el Palacio de Bellas Artes. En su momento dijo que solo lo invitaron a un concierto, pero en el palco convivió con el festejado. Otro integrante de la Luz del Mundo es Hamlet García Almaguer. En 2021 fue consejero suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral y diputado por el mismo partido de 2021 a 2024. Fue de los defensores de Nazón. En sus redes sociales confía en la inocencia de su apóstol, porque era el único futuro de la Luz del Mundo. Este devoto fue propuesto en diciembre de 2025 por la presidencia como posible fiscal general de la República, aunque no quedó en el cargo. Nada importa que el líder de su iglesia purgue condena de 16 años de cárcel al declararse culpable del abuso sexual de 3 víctimas y que en 2025 en Estados Unidos se presentaran nuevos cargos en su contra por conspiración, por aprovechar su liderazgo religioso para abusar de sus víctimas, por tráfico sexual y explotación sexual infantil. Mientras, en México sus seguidores siguen posicionándose en el poder. No importa que su iglesia tenga dogmas de la ultraderecha, pues cuando hay feligreses potenciales votantes y dinero de diezmos para campañas, todo puede olvidarse, hasta los delitos más atroces. Silvia Otero, Azteca Noticias. Y bueno, y la representación de México ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos, que encabeza Alejandro Encinas, se abstuvo de votar la resolución que aprobaron 26 países para tomar acciones contra la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, después de que el dictador que encabeza el gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega, dijera que se habían acabado las elecciones en ese país. Este que ve en pantalla es Alejandro Encinas, representante de México ante la Organización de Estados Americanos, asegurando que nuestro país no hace lo que sí que hace, siempre y cuando los protagonistas sean afines a las ideologías morenistas. Nuestra Carta Magna establece con claridad los principios que orientan la política exterior de México: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Justo lo opuesto a lo que se hizo en Bolivia en el 2019 con Evo Morales, posteriormente acusado de tráfico y trata de personas, estupro y asociación delictuosa. Justo todo lo contrario a lo que se hizo en el 2024 en Ecuador con Jorge Glass, acusado y condenado por corrupción. Justo lo inverso a las acciones que México continúa tomando en Cuba, donde omite el asesinato de opositores y el encarcelamiento de disidentes. El representante de México ante la OEA no tuvo una pizca de empatía con los ciudadanos rehenes del gobierno nicaragüense, que planea dejar al país sin elecciones, ni con los muertos políticos, menos con los opositores en prisión. México decidió guardar silencio ante los abusos del régimen de Daniel Ortega y se abstuvo de votar en la OEA para definir las acciones del organismo contra la dictadura. México ha votado en abstención, ya que considera que la situación interna de Nicaragua no constituye una amenaza a la paz o a la seguridad hemisférica. México considera que existen espacios para continuar abordando el tema, promover el respeto de los derechos humanos, favorecer el diálogo y explorar vías diplomáticas que contribuyan a una solución pacífica en Nicaragua. Es la bipolaridad diplomática en su máxima expresión. El régimen que se dice respetuoso de los derechos humanos
pero alimenta con petróleo y dinero público a las dictaduras que asesinan opositores. Que roban elecciones. O que incluso intentan eliminarlas permanentemente. Veo que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. Aquí no volverá a haber elecciones, lo dijo clarísimo Daniel Ortega, y bueno, México vota en abstención a semejantes dichos y a semejantes actuaciones. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Sueñe bonito. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Vergonzoso, como muchas de las cosas que hace Alejandro Encinas. Muy buenas noches y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.